Hola chicos, en este video vamos a mirar entonces las estructuras de decisión que se manejan en C++. Bien, hagamos una definición del concepto. Entonces, una estructura de decisión o también llamada estructura de control es llamada así precisamente porque tiene la funcionalidad de tomar acciones en base al resultado, a un resultado lógico, es decir, en base a una condición como lo vimos en el video anterior. Recuerda entonces que el resultado de una condición lógica es un valor de verdad o de falsedad. Bien, en C++ entonces tenemos los siguientes tipos de estructuras de decisión. En este caso entonces tenemos el if-else, el if-else anidado y el switch. ¿Qué es lo que se logra entonces con una estructura de decisión, una estructura de control? Que nosotros entonces escribamos una expresión lógica, el computador la evalúe y dependiendo de ese resultado, si la condición es verdadera, entonces que el computador realice una serie de sentencias o instrucciones. Si la condición no se cumple, entonces que el computador haga otra serie de rutinas, por ejemplo. Entonces, en este caso aquí es como decía el computador, bueno, tome una decisión y haga una cosa o haga la otra, pero nunca haga las dos cosas a la vez. Entonces, en este caso aquí vamos a mirar cada una de ellas. La sintaxis pues es muy sencilla, pues la palabra if significa sí, if else significa sí, o de lo contrario, el else, y el switch que significa entonces pues como casos. Bien, antes de comenzar a ver entonces la sintaxis de cada uno de ellos, entonces vamos a recordar bien cómo se construye una condición. Es importante esto porque, vuelvo y repito, sobre todo para la estructura if, la estructura if evalúa una condición lógica. Esa condición lógica entonces se puede construir utilizando ¿qué? Operadores aritméticos, como ya lo vimos en el video anterior, los operadores lógicos o los operadores relacionales. Recuerden entonces que los operadores lógicos y los relacionales entonces son operadores binarios. Actúan sobre dos operandos y nos devuelven un valor lógico, verdadero o falso. Algunos ejemplos entonces aquí, 5 mayor que 4 y 10 menor que 20. Bueno, 5 mayor que 4, claro. 10 es menor que 20, sí. Verdadero y verdadero me daría verdadero. 5 es mayor o igual que 5, verdadero. O 10 es mayor que 20, no, falso. Pero como están unidas con una O, las dos expresiones, entonces me daría verdadero o falso, pues me daría verdadero. 5 es igual que 8, no, falso. 10 es diferente a 20, verdadero. Están unidas con una O que me daría falso y verdadero, pues me daría falso. Bueno, para recordar pues lo que vimos en el video anterior. Ahora sí, comencemos entonces con la primera estructura de decisión que es la if o el sí. Evalúa una condición y si es verdadera ejecuta las instrucciones o las sentencias escritas dentro de su cuerpo. Eso es una estructura, como tal entonces tiene una serie de elementos, en este caso vamos a llamarlo pues como el cuerpo. Ese cuerpo de la estructura entonces se delimita por medio de las llaves, una llave que abre y una llave que cierra. No es estrictamente necesario, no es obligación hacer entonces la estructura if con llaves, ¿no? Como lo vamos a ver antes en este pequeño ejemplo. Bien, ¿cómo ven entonces la sintaxis? Bueno, entonces sería palabra reservada if, después van unos paréntesis y entre los paréntesis escribimos la condición, parecida a una expresión, por ejemplo, de esta. Esto es una condición, utilizando operadores relacionales o operadores lógicos, según pues sea el caso. Entonces escribimos la condición, cerramos paréntesis, abrimos las llaves. Si abrimos una llave, entonces tenemos que cerrar también una llave porque eso delimita el cuerpo de la estructura. Y dentro de esas llaves que abren y cierran, entonces escribimos la sentencia o las instrucciones que queremos que el computador ejecute si esta condición es verdadera. Ojo, si la condición es verdadera, ejecuta lo que hay dentro del cuerpo. Si la condición es falsa, entonces ¿qué hace? Simplemente el compilador o el control del programa salta todo esto de acá, no le interesa y sigue inmediatamente con la siguiente sentencia que hay después de la llave que cierra. Entonces el computador toma una decisión ahí, si es verdadera hago esto, si no, pues salto esto y no me interesa.
Entonces, en este caso aquí, como les decía, el uso de las llaves no es que sea estrictamente obligatorio. Bien, por ejemplo, podemos escribir una estructura de decisión if un poco más abreviada, por ejemplo, en este caso acá. Entonces, if, condición entre paréntesis, no vamos a colocar llaves, pero en este caso entonces, ¿por qué omitimos las llaves? Porque si es una única instrucción, no necesitamos colocarle llaves. Por eso aquí lo colocamos entonces como instrucciones o sentencias y esta sería una única instrucción. Entonces, si son varias líneas de código las que necesitamos ejecutar, si esta condición es verdad, entonces ahí sí tenemos que colocar las llaves. Si es una única línea de código, una sola instrucción, recordemos que una instrucción termina con punto y coma, ¿no? Entonces, si es una sola instrucción, entonces no es necesario las llaves, podemos escribirlo así mucho más corto. Bien, un ejemplo, vamos a evaluar esta expresión sencilla. 10 es mayor que 5, verdadero, ¿cierto? Como la condición es verdadera, entonces, ¿qué hace el control del programa? Viene, entra dentro de el cuerpo de la estructura y ejecuta las líneas que tengamos dentro de las llaves. Entonces, en este caso aquí vamos a por pantalla, mostrar, bueno, esta condición se cumplió. Y por ejemplo, aquí quisimos colocar pues otra cosa para que fueran dos sentencias. Entonces quisimos imprimir aquí pues la multiplicación de 10 por 5. Entonces por pantalla saldría pues 50. Ahora, si fuera una sola instrucción, entonces por ejemplo, vamos a evaluar la misma expresión acá. 10 mayor que 5, claro que sí, ¿verdad? Como es verdadero, entonces entraría. Bien, ¿y qué va a ejecutar? Esta sola línea aquí. Es una sola línea. Si bien es cierto, aquí tenemos una salida y un salto de línea, pero mire que sigue siendo una sola sentencia. Entonces, en este caso aquí no necesitaríamos colocar ya. Si las quieren colocar bien, no hay problema, ¿ok? Pero pues no es necesario. En algunas situaciones pues vamos a encontrarnos con ejemplos en el mismo libro o en internet que van a obviar esa parte de la llave. Entonces a veces dicen, uy, pero es que está mal escrito, ¿bien? O hay un error de sintaxis ahí. No, no necesariamente, ¿ok? Bien, entonces esa es una estructura if sencilla. ¿Qué pasa si la condición es falsa? Como les decía, pues el computador va a decir, listo, voy a obviar toda esta parte de acá, no me interesa y sigo con lo que tengamos inmediatamente después. La otro tipo de estructura, if else, entonces ya toma el caso contrario. Entonces, si tal cosa, si la condición es verdadera, hago esto. Si no, o de lo contrario, entonces hago otra cosa. Bien. Entonces, en este caso aquí, ¿cuál es la sintaxis de la estructura if-else? Entonces sería la misma que teníamos anteriormente con el if, la condición, llaves, instrucciones o sentencias, y ahora vamos a tomar el caso contrario. ¿Qué pasa si la condición es falsa? Entonces, si es falsa, entonces venga para el lado de acá. Entonces, si no, haga esta serie de instrucciones. En este caso, entonces, es necesario aclarar entonces que un else no puede existir sin un if previo. Es decir, un else solito no puede existir, sería un error de sintaxis. Podemos decir entonces que en este caso el else es como una estructura complementaria. ¿Bien? Existe siempre y cuando hay un if anteriormente. Bien. Lo mismo entonces sucedería aquí si es una única instrucción lo que va a ejecutar el if o el else. Entonces también podríamos escribir esa estructura sin necesidad de llaves. Algunos dicen pues que queda un código mucho más limpio. El uso de las llaves es totalmente pues aquí opcional por cada uno de ustedes. Bien, sigamos por acá entonces. Miremos un ejemplo aquí. Entonces tenemos lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos una aplicación en la cual entonces declaramos una variable de tipo entero llamada edad y le asignamos un 20. Puede ser que el usuario la haya leído, bueno. Entonces, en este caso aquí, necesitamos llevar un contador de cuántas personas son mayores de edad y cuántas son menores. Bien, vamos a tener aquí dos variables de tipo entero que me van a llevar ese conteo. Entonces, como son variables contadoras, como recomendación, como una buena práctica de programación, te vamos a inicializarlas con un 0. Bien, supongamos que aquí el usuario pues ingresó un 20 o se asignó pues la variable a 20 de manera pues predeterminada. ¿Qué viene entonces después? Viene y evaluamos esta condición. Evaluemos 20, que es lo que vale edad. 20 es mayor que 17. Claro, verdadero. Como la condición es verdadera, entonces, ¿qué hace el control del programa? Entra dentro de la estructura
del if y viene y ejecuta pues esta sentencia, muestra ese mensaje por la pantalla. Y en este caso entonces vamos contabilizando. Bueno, ya encontré un mayor de edad. Este conteo es muy parecido para lo que sucede, por ejemplo, en los cines, en los buses, pues, de transporte masivo, que hay un contador y y va diciendo, entonces, bueno, cuántas personas han ingresado al bus, ¿no? Entonces, básicamente es como lo mismo. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Recordemos lo que vimos entonces en el video anterior con los operadores de incremento. Vamos a decirle entonces, mire, a la variable mayor es más, es decir, si está en 0, entonces aumentele 1. Entonces ya me va a decir que a la variable mayores quedó en 1, es decir, ya he encontrado una persona mayor de edad. Como se cumplió esta condición de aquí, listo, viene y hace estas dos líneas. Inmediatamente cuando termina, entonces, ¿qué hace? Salta todo esto. No le interesa porque ya se cumplió una condición, ya hizo lo del if y entonces no puede hacer las dos cosas a la vez, ¿no? Entonces viene, hace esto, termina y salta todo esto y sigue inmediatamente después de la llave que cierra entonces el else. Entonces el computador toma una decisión ahí, fue verdadero, hago esto. Y si no es verdadero, entonces hago lo otro. En este caso, pues la condición fue verdadera. ¿Qué sucedería con el mismo programa, la misma rutina aquí? Pero pues no necesitamos llevar contadores. Solamente necesito saber si la persona es mayor o menor de edad. Entonces, supongamos que tenemos la misma variable llamada edad, le asignamos un 20 y venimos y evaluamos. 20 es mayor que 17. Pues que sí, cierto. Por lo tanto, entonces entraría aquí y me diría, eres mayor de edad. Hace esta sentencia y como cumplió condición, entonces ya salta el else inmediatamente después de la última sentencia que pongamos acá, entonces vendría y haría lo que tengamos aquí inmediatamente después. ¿Ok? Bien. Miremos entonces la otra estructura, if, else, anidada o anidado. Básicamente la misma que la anterior. Lo que pasa es que aquí en este caso podemos meter dentro de un else meter otra estructura if o dentro de un if meter otro if. Todo depende pues de lo que estemos resolviendo y también todo depende pues como de nuestra lógica. En ese sentido pues no hay una regla estricta que diga no, dentro de un else tiene que ir un if o dentro de un if tiene que ir otro if y no pueden ir más. No, todo depende pues de su lógica, como usted aborde entonces el problema. Por ejemplo, en este caso aquí tenemos lo siguiente, tenemos una variable llamada nota, una nota pues definitiva en asignatura. Supongamos entonces que aquí la rutina lo que hace es determinar si la persona aprobó o reprobó o puede habilitar la asignatura. Y también lo mismo, cada que se cumpla una condición, entonces necesito saber cuántos alumnos han aprobado la asignatura, cuántos la han reprobado y cuántos la pueden habilitar. Entonces tenemos aquí una variable llamada nota. Supongamos pues que una nota definitiva de 3.2 y tenemos entonces los tres contadores para poder determinar pues en cada rango. Los tres contadores entonces arrancan en 0. Verifiquemos entonces en este caso aquí, nota vale 3.2. 3.2 es mayor o igual que 2.95, que básicamente pues es un 3, ¿no? Si yo escribo 2.95, pues redondeando eso es un 3, por lo tanto pues aprobó la asignatura. Entonces, 3.2 es mayor o igual que 2.95, claro que sí, verdadero. Como es verdadero, entonces entraría y hace estas dos líneas de acá. Muestra por la pantalla la palabra aprobó y me dice entonces, mire, el contador de los que han aprobado o que aprueban, más. Es decir, he encontrado uno que ya la ha aprobado. Como se cumplió esta primera sentencia, aquí esta primera condición, ¿qué pasa entonces después? El compilador obvia toda esta estructura aquí hacia abajo. No le interesa que pase ahí y sigue inmediatamente después con lo que tengamos después de la última llave. El uso de las llaves aquí es importante porque ya es un juego un poquitico más grande, ¿bien? Y el uso de la indentación de esos espacios para poder determinar, bueno, qué sentencia va dentro de qué estructura. Eso es fundamental. Si nosotros escribimos esto sobre la misma columna, pues se nos va a dificultar mucho a la hora de ir de pronto a depurar el código, a corregirlo, no vamos a saber pues esta sentencia de dónde, de qué estructura. Entonces es importante pues esta parte de la indentación. De hecho pues el mismo editor también lo hace, como lo vamos a hacer entonces ahorita, en este ejemplito que vamos a escribir. Supongamos por ejemplo aquí que no necesitamos llevar contadores,
sino simplemente entonces la persona ingresó la nota y necesito determinar pues si habilita o aprueba, habilita o reprueba. ¿Bien? Entonces, como es una sola sentencia la que yo necesito que se ejecute, pues mire que en este caso aquí estamos abriendo las llaves. Si ustedes comparan pues con lo de acá, pues queda un poquitico un código más limpio, más corto, pero pues en este caso tenemos la dificultad de que aquí tenemos que tener muy en cuenta pues todos los espacios que tenemos acá para poder determinar, bueno, qué sentencia va entre cada estructura. Pero esa sería pues como una segunda opción, siempre y cuando pues sea una sola línea, ¿no?, la que se va a ejecutar. ¿Okay? Bien, vamos entonces, vamos a hacer este ejemplo, pues que es uno de los más completos, donde ya se utiliza pues el if y el else y estructuras pues anidadas. Entonces ya tengo pues aquí el code block, ya tengo pues como la estructura básica. Bien, no he guardado, guardémoslo aquí, guardarlo por acá en el escritorio y coloquémoslo entonces aquí, ejemplo, if else punto cpp. Bien, bueno, ya tenemos entonces aquí lo básico. Vamos a hacerlo un poquitico más completo y voy a declarar entonces aquí de tipo, y nosotros tenemos una variable de tipo doble llamada nota. Voy a declarar por acá arriba. Y lo declaro por acá arriba entonces porque es una variable global, por lo tanto pues la puedo utilizar en cualquier parte de la aplicación. Y vamos entonces como a comenzar a incluir pues un poquitico el concepto pues de función, aunque eso lo vamos a ver pues mucho más adelante. Pero bueno, entonces vamos a tener entonces aquí un prototipo de función que me permite entonces leer la nota. Otro prototipo de función que me permite entonces determinar, bueno, hacer el condicional, digámosle pues que ese es el mensaje. Bien, listo, con esos dos métodos es más que suficiente. Vamos a implementar el primer método, que sería entonces leer la nota. Le vamos a decir entonces en este caso aquí al usuario cout ingrese la nota, in y le decimos listo, nota. Entonces la pequeña rutina llamada leer nota se va a encargar de hacer solamente esta parte de aquí. Bien, solicitarle la nota al usuario. Esta otra función que vamos a hacer acá ya se va a encargar entonces de hacer el condicional. Bien, ese mismo condicional que tenemos allá podemos copiarlo y pegarlo. Yo lo voy a escribir pues desde cero en este caso. Entonces, si nota es mayor o igual que 2.95, abrimos llaves. Bien, y vamos a decirle entonces cout, en este caso entonces aprobó. Solamente en este caso voy a mostrar el mensaje. Bien, y digámosle pues por acá un salto de línea. Pero ¿qué pasa si la nota no es mayor o igual que 2.95? Si no, abrimos llave, mire lo que les decía, bien, vamos abriendo llave, vamos dando enter y automáticamente se va identando. Bueno, pero si no, en este caso entonces dirían, bueno, vamos a determinar si la persona la puede habilitar. Bien, entonces sería, bueno, si nota es mayor o igual que 1.95, que sería pues básicamente un 2, que si la nota es mayor o igual que 2, ¿qué diríamos entonces en este caso aquí? Cout, listo, la puede habilitar. ¿Listo? O debe habilitar, como le quieran poner ahí, TNDL. Pero ¿y qué pasa si la nota tampoco es mayor o igual a 1.95? Si no, en este caso entonces vamos a decir ya, bueno, si nota es mayor o igual, si tenemos entonces, bueno, perdón, menor que 1.95 es porque la reprobó. Aquí sería nota menor que 1.95. Bien. 1.95, menor que 1.95 te sería 1.94. Ahí sí la reprobó. Cout, y le dijimos entonces reprobó. Bien. Y salto el línea. Mire que en este caso aquí, si bien es cierto, estoy haciendo una sola sentencia, bien, pero lo quise meter dentro de llaves, no hay problema. ¿Ok? Como recomendación, mientras que nos acostumbramos pues aquí a la sintaxis del lenguaje, pues lo recomendable es que utilicemos pues las llaves. Más adelante pues ya con más experiencia, ya usted puede ir determinando, bueno, cuándo utilizo llaves y cuándo no.
Ok, vamos entonces aquí al main y le decimos entonces, bueno, vamos a leer la nota. Posteriormente vamos a llamar al método mensaje. Nos muestre entonces la salida. Bien, bien, no tenemos errores por aquí y ejecutemos. Hagamos entonces con los mismos datos que tenemos allá en las diapositivas. Nota 3.2. Entonces me dijo aprobó. Ok, vino acá, evaluó. 3.2 es mayor o igual que 95. Sí, listo, se cumplió y vino y hizo esto. Después de hacer esto, ¿qué pasa? Saltamos todo esto. Bien, compilador salta todo eso y no le interesa que pase ahí. Corrámoslo nuevamente. A meterle otro dato. Digamos entonces que la materia le quedó en 2.5. Habilitar. Entonces, ¿qué pasó con el 2.5? ¿2.5 es mayor o igual que 2.95? No. Falso. De lo contrario, venga, ¿y qué pasó? Dentro de la estructura del else se encontró con otro condicional, que es donde decimos pues que eso es una estructura anidada. Entonces aquí dirá, bueno, venga y evalúe. 2.5 es mayor o igual que 1.95. Pues que sí. Por lo tanto, entonces me dice debe habilitar o habilita. Correcto. Un último ensayo. Entonces vamos a decirle aquí que le quedó en 1.8. Y me dice reprobó. Entonces, primera condición, 1.8 es mayor o igual que 95. No, bueno, si no, antes venga acá, si no. Se encuentra con otra condición, otro if. 1.8 es mayor o igual que 1.95. Tampoco, ¿cierto? Falso. Si no, venga y evalúe la otra condición. Si no, entonces venga y diga aquí, bueno, 1.8 es menor que 1.95. Pues que sí. Por lo tanto, entra y dice reprobó. ¿Ok? Bien, ese es entonces, en este caso, pues el uso de la estructura if else anidada, por ejemplo. Sigamos por acá. Y tenemos entonces la otra estructura que es el switch, el de los casos. En este caso, entonces, aquí, con esta estructura hay que tener en cuenta pues que esta estructura solamente sirve para evaluar variables de tipo entero, ya sea una variable de tipo int o de tipo long, o puede evaluar variables de tipo char. Y su uso en este caso es que queramos nosotros comparar el valor de una variable contra unos posibles valores. Aquí no utilizamos ningún tipo de condición, no utilizamos operadores relacionales ni lógicos, nada de eso. Ya de hecho el switch internamente lo que hace es utilizar el operador de igualdad. Bien, entonces vamos a mirar entre la sintaxis. Palabra reservada switch y entre paréntesis le mandamos el nombre de la variable, sin nada, no a condición, sino solamente el nombre de la variable. ¿Ok? Abrimos llaves y comenzamos a colocar los posibles valores con los cuales queremos comparar esta variable, que serán entonces los casos o los case. Podemos colocar aquí hasta n case, eso no tiene límite ahí. Entonces, si la variable es igual que 1, entonces vendría y haría lo que tiene el case número 1. Entonces, hace las instrucciones. Puedo meter tantas sentencias o líneas necesitemos ahí. Y al final entonces tenemos un break. ¿Break para qué? Para romper esta estructura y que el compilador no siga evaluando contra otros posibles valores. Ese break al final es fundamental. Bien, ahora tenemos entonces una estructura por default aquí. ¿Qué pasa entonces si lo que tenga la variable no es igual a ninguno de los posibles casos que tenemos acá? Entonces, por defecto, una especie como es de lo contrario, entonces venga y haga estas otras sentencias o instrucciones acá. Como es lo último que se hace, el default lo último que se pone, entonces este no necesita entonces un break al final. Miremos un pequeño ejemplo acá. Entonces tenemos lo siguiente. Supongamos entonces que aquí tenemos pues una especie pues como de menú en el cual entonces el usuario va y escoge una opción. Entonces tenemos una variable de tipo entero llamada opción y digamos pues que el usuario ingresó un 3. ¿Bien? De acuerdo a esa opción tenemos que hacer una operación matemática. Entonces vamos a guardar eso dentro de la variable resultado. Vamos a evaluar entre la variable opción con el switch. El switch y entre paréntesis el nombre de la variable. Mire, aquí no se coloca ningún tipo de condición ni nada, solamente el nombre de la variable. Entonces, ¿qué va a hacer el switch? Va a comparar lo que tenga la variable opción contra estos posibles valores que tenemos acá. Entonces es como si fuera como una igualdad.
Pregúntese si opción es igual que uno, o si opción es igual que 2, o igual que 3, o igual que 4. Y si no cumple con ninguno, entonces, bueno, entonces por defecto, entonces venga y haga esto otro. En este caso, pues aquí como le hemos dado un valor predeterminado de 3, entonces, ¿qué va a hacer entonces el compilador acá? Viene y evalúa. Opción. ¿Cuánta vale opción? Ah, que vale 3. Entonces, viene de una y salta aquí al case 3. ¿Qué hace el case 3? Bueno, coge la hora del resultado y le asigna opción por 30. ¿Ok? En este caso, pues aquí pues me va a dar 90. Listo. Solamente necesito hacer esta parte de acá. Y después entonces, ¿qué hacemos? Un break. Rompemos entonces esa estructura. ¿Ok? Y ya por fuera del switch, en este caso pues vamos a mostrar la variable resultado. En este caso pues aquí me disculpan, por cuestiones pues del PowerPoint pues va y corrige y entonces bueno, opción aquí es sin tilde, es esa misma variable de acá. ¿Ok? Bien, miremos entonces este pequeño ejemplo en el cual, bueno, vamos a hacerlo pues más flexible, en el cual pues para que la persona escriba el dato y entonces ya dependiendo de eso pues va y se hace la operación matemática. Entonces vengamos acá y creamos otro documentito por aparte. Bien, copiemos de lo mismo de lo anterior. Entonces tenemos aquí el using namespace, guardemos. Ahora también tiene el escritorio. Bien, y pongámosle entonces en este caso ejemplo switch. Pero este sería el ejemplo número 1 porque hay otro posteriormente ahí. Vamos aquí ejemplo switch 1 y guardar. Bien, ¿qué tenemos entonces por acá? Necesitamos el main. Bien, y voy a tener entonces la variable opción. Y voy a tener entonces la variable resultado. Que me almacena entonces la operación matemática, por ejemplo. Tenemos entonces un primer prototipo de función, vamos a llamarlo entonces leer opción. Y otro en el cual entonces vamos a hacer el cálculo matemático. Entonces digamos entonces aquí calcular. Construyamos este primer prototipo, esta primera función. Le decimos aquí leer opción. Le colocamos entonces aquí cout. Entonces le decimos aquí ingrese la opción. Bien, una especie de como de menucito sencillo aquí. Aquí pues entre paréntesis para que el usuario sepa qué tipos de opciones hay. Entonces está la opción número 1, la 2, la 3 o la 4. ¿Hasta dónde llega aquí el ejemplo? Sí, hasta la 4. ¿Listo? Para que él sepa pues hasta dónde puede llegar ahí. Sein y entonces leemos la variable opción. Listo, eso es lo que me hace entonces el método leer opción. Vamos a hacer entonces el otro. Vamos a hacer nuestro método calcular, que es el que ya pues ya va a implementar el switch para poder evaluar la variable opción. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Listo, tenemos entonces aquí palabra reservada switch. Evaluamos nuestra variable opción. No ponemos nada más y comenzamos a colocar con los case los posibles valores que va a tener esta variable opción. Entonces, opción muy posiblemente valga 1. Si vale 1, entonces, ¿qué le vamos a decir? Vamos a decir entonces que opción le asigno, según lo que tenemos acá, entonces opción, la misma variable opción, por 10. Y break. ¿Ok? Ahora, vamos entonces por acá, vamos a hacer otro posible case. Puede ser entonces case 2. Vamos a ir aumentando entonces aquí el valor por el cual estamos multiplicando. Digamos que en este caso vamos a multiplicar la variable por 20. Bien, puede ser otro, ¿no? 3, aquí vamos a multiplicarlo por 30. O puede ser entonces que valga 4. Vamos a multiplicarlo por 40. O por defecto, perdón, si no cumple con ninguna de las anteriores, puede ser que el usuario escriba cualquier otro dato. Entonces, por defecto, bien, vamos a decirle entonces que opción, necesidad del break, como es la última sentencia, no le ponemos nada. Entonces aquí hemos dicho en el ejemplo entonces que bueno, simplemente te multiplica opción por 100. Listo.
se llama, no, opción, asigne lo que tiene opción por 100. Bien. Y al final entonces le decimos cout, muéstreme, listo. Ah, perdón, aquí iba con resultado. Cambiémosle aquí. Entonces, resultado. También lo puede dejar así, daba lo mismo. Aquí al final imprimamos, entonces básicamente es resultado. Entonces coloquémosle aquí resultado y hagamos un salto de línea. Bien. Verifiquemos entonces, venimos aquí al main y entonces le decimos, bueno, leer opción y después entonces llamamos al método calcular y return 0. Verifiquemos, listo, bueno, ingrese la opción 1, 2, 3 o 4, digamos que vamos a ingresar entre la opción 2. Enter, y entonces ¿qué me va a dar? Me va a dar 40, listo. Entonces vengo aquí, opción, vamos aquí en esta línea, vamos a evaluar opción vale 2, entonces viene y hace el case 2, que es lo que cumple aquí con el posible valor. Coja entonces aquí, a la hora del resultado, decirme lo que tiene opción que vale un 2 por 20, entonces me daría 40. Probemos nuevamente, metámosle un valor que no exista aquí, por ejemplo, el 8. ¿Qué me va a decir entonces en este caso aquí? ¿Por dónde se fue? Ah, se fue por el default. Bien. Entonces, como no hay ningún case que valga 8, bueno, por defecto, venga y haga esto. Ha resultado asignarle opción que fue lo que metimos como un 8 y multiplíquelo por 100. Entonces, por eso salió el 800 al final. Bien. Y finalmente, entonces, tenemos que el switch, como lo decíamos anteriormente, entonces el switch evalúa ¿qué? El switch evalúa valores de tipo entero, que pueden ser int o long, o variables de tipo char. No evalúa dobles, no evalúa string, solamente esos tres tipos de variables. Entonces vamos a hacer un ejemplito aquí sencillo en el cual, bien, vamos a decirle al usuario que nos ingrese el valor de una letra cualquiera y vamos a determinar si esa letra es una vocal y qué tipo de vocales, si es abierta o cerrada, algo muy sencillo. Aquí tenemos dos versiones del mismo ejercicio. Entonces, mire, vamos a suponer en este caso, listo, tengo la variable letra y digamos que el usuario pues ingresó la A. Bien. Entonces, venimos acá, evaluamos la variable letra. Y los valores los ponemos entre comillas simples porque es una variable de tipo char. Entonces comenzamos a poner aquí, bueno, letra puede valer A. O puede valer una E, una I, una O, una U. O puede ser que el usuario nos ingrese cualquier otra cosa. Entonces me dice, por defecto, entonces como decir, ah, no, no es una vocal, puede ser que la persona me ingresó la M, la W, entonces me va a decir, no es una vocal. ¿Bien? Por ejemplo, en este caso aquí, supongamos que la persona ingresó la A. Entonces viene acá y me dice, ah, bueno, letra es igual a aquí cumplió. Entonces, ¿qué me va a decir? Ah, es vocal abierta y break. Aquí mismo va a hacer entonces la salida, se puede hacer ahí también, obviamente. Y así sucesivamente entonces con el resto. Si ustedes ven aquí, pues la sentencia del mensaje que dice de vocal abierta se repite. Se repite para la A, se repite para la E y se repite para la O. Y es lo mismo. Y si es cerrada, entonces sería para la I y para la U. Dice lo mismo. Entonces, si bien es cierto, este código funciona aquí, no hay problema, el compilador lo va a ejecutar sin ninguna dificultad, pues sí es algo redundante. Bien. Entonces podríamos hacerlo más corto. Entonces que esa sería pues como la versión número, el ejemplo número 2. Entonces tenemos la misma variable letra, suponer que vale A, pero mire que aquí entonces hemos reducido bastante pues el código. Tenemos la misma sentencia switch, igualamos la variable letra, pero mire lo que pasó acá. Comenzamos a colocar los casos aquí pegaditos, sin utilizar el break. Mire, caso A, dos puntos. Caso E, dos puntos. Caso O, dos puntos. Y después ahí sí colocamos entonces la sentencia que queremos que ejecute si letra vale A o vale E o vale O. Entonces esto es como yo decirle, mire, O. Si ustedes ven aquí casos pegados acá que no aparece con un break al final, un caso detrás del otro, es como si esto fuera una O lógica. Entonces, si letra vale A o vale E o vale O, en cualquiera de esos casos, entonces, ¿qué haga? Ah, pues venga y haga esta sentencia acá y aquí sí entonces colocamos el break. Ahora,
Si letra vale I o si letra vale U, entonces venga y haga esta otra sentencia. En cualquier caso, por defecto, si no vale ninguna de las 5 anteriores, entonces ¿qué nos dice? Ah, listo, no es una vocal. Estos dos códigos de acá son equivalentes, funcionan igual. Obviamente, pues este es un código un poquitico más corto, más elegante, con más lógica, y entonces pues queda pues como mejor. Pero bueno, eso simplemente es pues a discreción de cada uno de ustedes. Obviamente es importante saber pues que el switch y los casos se pueden manipular para que sucedan ese tipo de cosas así. Bien. Ok, vamos entonces en este caso aquí pues a hacer un primer ejemplo del switch. Ya lo hicimos, vamos a mirar este otro. Entonces vamos a crear otro archivo en blanco. Copiemos esta parte de acá. Listo. Guardémoslo. Colocamos entonces en este caso pues aquí switch, ejemplo switch 2.cpp. Bien, listo. Tenemos entonces aquí una variable llamada letra. Vamos a decir pues que el usuario pues la ingrese. Bien. Como vamos a leer una variable de tipo char, recordemos entonces que vamos a utilizar la función get. La función get está en donde está en el archivo de cabecera conio.h. Este es para utilizar la función get. Un primer prototipo que nos diga entonces leer letra y otro entonces que nos diga pues el mensaje correspondiente, que nos es el que ya hace pues el switch. Rápidamente aquí, entonces decimos al usuario cout presione una tecla o una letra, como quieran poner ahí. Le decimos entonces a la variable letra, asígnele get. Listo, aquí lo tenemos. Ok, vamos entonces a construir o a darle la implementación a nuestro método mensaje, que es el que ya pues hace el switch. Entonces, switch, vamos a evaluar la variable letra, colocamos los casos entre comillas simples, porque estamos evaluando una variable de tipo char. Bien, coloquemos entonces, por ejemplo, aquí A. Entonces, ¿qué le decimos acá? Entonces, el mensaje que nos salía era vocal abierta, por ejemplo. Abierta. Y break. Mismo entonces sería para la E. La E también es una vocal abierta. Ahora, la I. Esto es una vocal cerrada. La O. Esto es una vocal abierta. Y la U. Esto es una vocal cerrada. Por defecto, vamos a decirle entonces, no es una vocal. No es vocal. Bien. Lo he hecho aquí, pues, como les decía, pues, redundando aquí con la sentencia y repitiendo, pues, lo mismo en cada case. Probemos. Entonces, aquí, in main, leer letra, mensaje y return 0. Presione una tecla. Voy a presionar aquí la letra P. ¿Qué me dice aquí? P no es vocal. Me faltó pues un saltico de línea acá. Listo. Entonces corrijámoslo acá. Entonces aquí, después de que leemos, un saltico de línea aquí para que no nos quede pegado el mensaje pues, de la salida ahí. Nuevamente. Listo. Presionemos entonces aquí la A mayúscula. A mayúscula es una vocal abierta. Correcto. Nuevamente. ¿Qué pasa si yo le ingreso la A? Me dice no es vocal.
¿Por qué? Pues obviamente aquí, como les decía anteriormente, ¿no? Los valores, aquí se hace distinción entre mayúsculas y minúsculas. Entonces, la variable letra, que es una A minúscula, tiene guardado la A minúscula, no es igual que la A mayúscula. Entonces, ¿qué nos toca hacer aquí? Pues hacer entonces un case que también tenga la opción de la A minúscula, pero no es necesario volver a escribir todo esto. Entonces, podemos aplicar la misma lo que tenemos ahorita. Pues, por ejemplo, aquí yo puedo decirle, mire, case A, dos puntos. ¿Sí? Puede ser que quede aquí en otro renglón, aquí por de, bueno, eso ya lo organizan ustedes como mejor les parezca, entonces como mejor lo entiendan. Entonces aquí tenemos case A o case A minúscula. Y ahí entonces ya tenemos cubierto las dos vocales, tanto en mayúscula como en minúscula, para la A, ¿no? Entonces, digamos aquí, por ejemplo, A. Ahí la escribí minúscula, vocal abierta. Perfecto. Y vuelvo otra vez y le digo aquí A mayúscula, vocal abierta. Lo mismo. Bien. Entonces, lo mismo podemos hacer aquí para el resto. Aquí podemos decirle, mire, case E, perdón, E minúscula. O puede ser en este caso, pues que yo le diga case I, y la I minúscula. O minúscula. O la U minúscula. Aplicando pues como el principio como si fuera una O, como lo hicimos en el ejemplo ahorita en la diapositiva. Verifiquemos. ¿Bien? Voy a escribir entonces en este caso pues la I minúscula, ¿sí? Es una vocal cerrada. Entonces se iría por este lado. Cumplió con este case de aquí, case I minúscula, entonces venga y haga eso. Vocal cerrada, perdón, aquí. Cerrada y cerrada. Ok, chicos, ese es entonces el uso de las estructuras de decisión o las estructuras de control. Hasta la próxima.